Vamos con todo del día de hoy, viernes 25 de abril. El gobierno del estado de Nuevo León pretende construir un viaducto elevado alrededor de 16 kilómetros del río Santa Catarina. Sin embargo, habitantes de Nuevo León están luchando porque esto no suceda, porque representa bastante para ellos en cuestión de servicios ambientales. Vamos pues con todo. Bien, pues con todo que les traemos el día de hoy fue a partir de que los colegas de periodismo de Lo Posible nos compartieron pues precisamente este trabajo que están realizando. Es una recopilación de varias historias en diferentes estados, la Ciudad de México, Nuevo León, Oaxaca y demás entidades, donde no solo se expone el problema como tal ambiental, sino se expone sobre todo la acción y la solución presentada por los propios habitantes. Entonces, pues nos hicieron el favor de compartirnos el caso de Monterrey, y el día de hoy platicamos con los integrantes de la Asamblea Ciudadana Un Río en el Río. Bueno, pues esta es la historia. Un Río en el Río está exigiendo a la Semarnat que no apruebe al gobierno de Nuevo León, de Samuel García, el permiso ambiental para construir un viaducto elevado de cuota desde San Pedro hasta Guadalupe, en la zona metropolitana de Monterrey, en alrededor de 16 kilómetros del río Santa Catarina. Las autoridades estatales aseguran que supuestamente este viaducto vial va a reducir el tráfico vial con 6 carriles. Y al reducir el tráfico, supuestamente va a disminuir las emisiones contaminantes que durante los últimos meses han mantenido a la zona metropolitana de Monterrey con altos niveles de contaminación atmosférica. Sin embargo, y ya con evidencia científica más que discurso político, esta Asamblea Ciudadana está encabezando una lucha jurídica con amparos desde el año 2023, precisamente contra el desmonte, el retiro de vegetación del río. Este río trae cargando el mito de que está muerto porque en algunas temporadas pues se ve muy poco el cauce, pero sobre todo se fortalece cuando hay tormentas o huracanes o lluvias muy fuertes, pero hay tramos donde pues precisamente está rodeado de vegetación y es hábitat de bastantes especies. Justamente se dice el mito de que está muerto, pero en realidad el cauce es hábitat de más de 800 especies, incluso protegidas, como la conocida mariposa monarca, también el castor americano o la tortuga concha blanda, además de ser una barrera esta vegetación contra fuertes inundaciones por el paso de huracanes, como se vio con Alex, el huracán Alex en 2010, o bien el año pasado. Recuerden esta famosa fotografía donde se ve una avenida pues ya mocha, precisamente por la fuerza del río. Bueno, pues esta vegetación en ciertos tramos del río Santa Catarina pues ha mitigado mayores desastres. Justamente gracias, Lluvia, estas son fotografías que nos compartieron los ciudadanos que componen la Asamblea Un Río en el Río. A esa parte se ve el cauce pues justamente con menos agua. Ahí está donde pasa el metro de la zona, pero ahí en esa otra parte pues ya se ve justamente lo que están salvaguardando de infraestructura. Bueno, justamente en esta metrópoli bastante industrial con altos niveles de mala calidad del aire, ha llegado en días a extremadamente malo, es decir, morado, con sus respectivas consecuencias en las enfermedades respiratorias. El río y su vegetación también son aliados para la regulación de la temperatura y la mala calidad del aire. Platicamos con Andrea Villarreal, ella es integrante de la Asamblea Un Río en el Río, la que precisamente toma estas fotografías, y lo primero que le preguntamos es cuáles son los beneficios ambientales que da el río Santa Catarina, por qué es tan importante salvaguardarlo de infraestructura como un viaducto vial o como un monorriel. Esto fue lo que nos compartió. El río Santa Catarina nace en el Parque Nacional Cumbres de Monterrey y atraviesa toda el área metropolitana de Monterrey
Este cauce y su vegetación riparia nos brindan una cantidad exorbitante de beneficios ambientales a una ciudad cada vez más industrializada. El cauce del río pues, nos ayuda a infiltrar el agua que cae por las lluvias a nuestro manto acuífero, también ayuda a mermar las temperaturas extremas, limpia nuestro aire al capturar partículas PM2.5 y PM10 en sus hojas, es un espacio de recreación y punto de encuentro para la comunidad y claro, es el hábitat de más de 850 especies, algunas protegidas por la NOM 059 de la Semarnat, como el castor americano y la tortuga concha blanda, y en general es como uno de los últimos pulmones urbanos que tenemos aquí en la ciudad. El río Santa Catarina actualmente ya tiene una categoría de área natural protegida, se estableció en el 2008 por allá de cuando el parque lineal existía en el río, que era como esta ciclovía con estas canchas, con estos espacios de recreación privatizados, y entonces se le declaró parque lineal específicamente, no más bien parque urbano específicamente parque lineal, y entonces tiene un grado de protección, pero se dice que la Conagua nunca dio la anuencia de esa declaratoria porque permitía actividad comercial en el río, que pues justo son todos esos espacios privatizados que comenté, ¿no? Entonces hay como un vacío legal de que si el río está protegido o no. Lo que hemos trabajado con las autoridades en este cabildeo político por una nueva categoría de corredor biológico ripario para el río, es pues trabajar a partir de esta declaratoria ya existente. Lo que nosotros queremos hacer es expandir el polígono de protección, es decir, ampliar el área de protección que tiene el río Santa Catarina para que pueda servir como corredor biológico ripario entre la Sierra de la Silla, entre el Parque Nacional Cumbres de Monterrey con la Huasteca, entre el Cerro de las Mitas con el Arroyo del Obispo, y que vuelva a ser este espacio no fragmentado donde la flora y la fauna puedan transitar, donde tengamos toda esta cantidad de beneficios ambientales. Y esta categoría de corredor biológico ripario sí respeta esta vocación de río y además es una categoría más alta de protección. Bueno, justamente Tiguerón y Carmen G, tengo entendido, nos escuchan, nos ven desde Monterrey, esta zona de Nuevo León. Justamente, pues gracias por sus comentarios y continuamos con este tema. Bueno, la petición exacta de esta asamblea actualmente es que la Semarnat no apruebe este permiso ambiental para la construcción del viaducto. Ya escuchábamos todos los beneficios que da el río Santa Catarina. Actualmente la Semarnat, precisamente por este activismo de los ciudadanos, abrió una consulta pública y los integrantes de la Asamblea Un Río en el Río están presentando observaciones porque vieron varias inconsistencias dentro de esta manifestación de impacto ambiental, este permiso ambiental que solicitó el gobierno de Nuevo León. Por ejemplo, este documento está admitiendo actividades de desmonte, mejor conocido como tala o remoción de vegetación, pero no está detallando cuántas hectáreas van a ser taladas o removidas. 2, se está negando que pueda afectar el cauce del río a pesar de que sí reconoce que habrá pilotes en medio del cauce. Y 3, dentro de este permiso ambiental solicitado por el gobierno de Nuevo León, se está concluyendo que el viaducto elevado no va a tener un impacto ecológico al asegurar que desde el huracán Alex 2010 pues se afectó a la flora y fauna que había ahí. Bueno, esto puede desmentirse con fotografías, no solo las que veíamos en pantalla de la vegetación, sino en la famosa aplicación Naturalis, que documenta presencia de especies incluso protegidas por la norma 59. Entonces, la observación es que está omitiendo que la flora y fauna se regeneró bastante considerablemente después del paso del huracán Alex en 2010. Bueno, esta historia comienza en 2023, porque desde ese entonces el gobierno de Nuevo León y también la Conagua, se trata de un proyecto estatal y federal, comenzaron las labores de desmonte, de quitar vegetación en todo 1 kilómetro a la altura de Guadalupe. Esto alrededor del río Santa Catarina. Argumentaron, o sea, nunca hablaron de un viaducto vial, argumentaron que estaban quitando esa vegetación porque si venía un huracán, al desprender los árboles iba a provocar una inundación. Árboles, por ejemplo, pino, encino, sauce y los alamillos muy conocidos allá. Bueno, ese era su argumento. Sin embargo, pasó la tormenta Alberto el año pasado y mostró completamente lo contrario. La vegetación ayudó a mitigar el desastre. Cuauhtémoc Osorno, el integrante también de Un Río en el Río, explica precisamente por qué un río puede mitigar las inundaciones a diferencia de lo que se cree. Que desde un paradigma hidráulico del siglo XX, la mejor propuesta que se tenía era canalizar los ríos.
prácticamente gran parte de los ríos de México, de América Latina o del mundo fueron o canalizados o entubados. La Ciudad de México es un gran ejemplo, Puebla inclusive, entre otras ciudades. Esas estrategias entre de control de inundaciones y también procesos acelerados de urbanización, pues fue lo que llevó a este paradigma hidráulico a dar en su momento estas mejores intervenciones técnico-científicas, pero esto obedece repito, a un modelo hidráulico del siglo XX, que desafortunadamente todavía está dentro de la Comisión Nacional del Agua. La Comisión Nacional del Agua tiene un gran retraso en actualizar su política hídrica. Es una exigencia que tanto la academia como la ciudadanía se ha exigido, cosa que ha ocurrido en muy poca medida. Realmente los graves déficits de intervenciones en el agua siguen todavía con un paradigma ingenieril del siglo XX y no implementa los conocimientos y prácticas que en otros países están en la vanguardia. Y aquí pongo como dos ejemplos, que es como el paradigma nuevo que se tiene en materia de gestión de las inundaciones, en donde, por ejemplo, podemos ver toda Europa con su política desde el 2020, que implementa medidas de soluciones basadas en la naturaleza, como ahora se llaman, para restaurar los ríos, restaurar las cuencas y para que naturalmente estos servicios ecosistémicos que tiene la naturaleza sirvan de defensa con esos fenómenos naturales como son las inundaciones provocadas por tormentas o huracanes. Pero como la Comisión Nacional de Agua todavía está desactualizada, únicamente tiene una visión desde las ingenierías hidráulicas y civiles que únicamente se traducen a concreto y cemento. Pero me distraje con este comentario de Omar, que no tiene nada que ver. Apenas entendí que el programa se divide en dos. De hecho, se divide en tres. Dice el con todo a las 9 y el cierre a las 9:30. Pero hay un intro al hilo, que son las primeras noticias. Ajá. Pero bueno, dicho este pequeño paréntesis, acá también hay alguien que nos ve desde Monterrey, además de Carmen y el buen Tiguerón. Diana Carmona dice, en Nuevo León los autos no son la razón de la contaminación. En el 2020, debido a la pandemia de COVID, no había casi nadie circulando y la contaminación era altísima. Pues sí, precisamente porque pues es una zona industrial con las pedreras y demás. Pero el argumento de este viaducto vial, porque ya vamos a hablar de eso, es precisamente que al reducir el tráfico van a reducir las emisiones. Gracias, Diana. Y bueno, les decíamos que al inicio empezó el desmonte en 2023, se dieron cuenta y el argumento era para que no hubiera posibles inundaciones por un posible huracán. Ya nos explicaba Cuauhtémoc que esta es una visión bastante arcaica. Bueno, pues resulta que detrás del desmonte no había una preocupación fidedigna por posibles inundaciones, sino la intención de construir un viaducto elevado, según pudieron detectar con un estudio los integrantes de esta asamblea. Entonces, a partir de ahí empezaron una estrategia jurídica. Aunque obtuvieron 4 amparos para que se detuviera esta remoción, esta desvegetación alrededor del río Santa Catarina, a la par se empezaron a registrar incendios forestales justamente en esa zona donde se quiere construir el viaducto y hasta el momento no hay detenidos al respecto. Así nos los explicó tanto Cuauhtémoc como Andrea. En cuanto a nuestra estrategia jurídica que hemos implementado desde el movimiento Un Río en el Río, ocurre desde el 2023, cuando interpusimos 4 amparos ante el Poder Judicial de la Federación. Estos pues fueron concedidos al movimiento y se detuvieron las obras de desmonte y deforestación que se implementaron o se estaban implementando por la Comisión Nacional del Agua junto con el gobierno del Estado de Nuevo León. Entonces, si bien esa estrategia detuvo definitivamente las obras, todavía existen otros riesgos, como por ejemplo, actualmente existe el plan de construir un nuevo viaducto al lado del río Santa Catarina, pero el proyecto incluye 2 intervenciones dentro del lecho del río y hace falta mucha falta de información técnica sobre los impactos que generaría, ya que hemos revisado que la manifestación de impacto ambiental omite muchos detalles técnicos sobre los riesgos e impactos que generaría el río Santa Catarina y su biodiversidad. Entonces, actualmente estamos como participando en un proceso de consulta pública
que puso la Semarnat a disposición del público para dirigir comentarios técnicos y legales en materia de esos impactos para dañar el río Santa Catarina. Afortunadamente se abrió este proceso de consulta pública para el viaducto elevado y pues tenemos el suficiente tiempo para organizarnos como movimiento, a reunir todas las observaciones técnico-científicos que encontramos en cuestiones de datos incorrectos u omisiones que tenga la actual manifestación de impacto ambiental del viaducto. Entonces, pues justamente desde Un Río en el Río estamos haciendo ese trabajo de organización y coordinación, inclusive con otras personas especialistas. Entonces, pues por esa parte técnico-científico-legal vamos a estar participando y justamente colocando y enviándoles nuestros comentarios a la Semarnat, pero por el lado complementario, estamos desde las redes sociales informando a la ciudadanía. Y mientras avanzaba la estrategia jurídica, casualmente se prendieron 138 incendios en el río Santa Catarina. Nosotros creemos que también era su intento de desmonte. No podemos confirmarlo, pero nunca se encontraron las personas responsables de esos incendios y la reacción ante ellos fue pues no se dieron, vaya, se siguió incendiando el río por todo el mes de agosto y coincidían las fechas con la audiencia pública y la estrategia jurídica. Entonces, para nosotros eso fue muy alarmante y sospechoso. Y entonces, a partir de ese proceso de desmonte, pues hemos podido detener las obras, pero desafortunadamente, después del huracán Alberto que hubo el año pasado, se tuvieron que hacer algunas obras de construcción para reparar los carriles que se cayeron de las avenidas que están a los costados del río, y además muchos de los taludes de concreto que contienen al río se cayeron. Entonces ha habido más obras dentro del río que están impactando su cauce y que están haciendo obras de desmonte, aunado a la construcción del metro, que en realidad es un monorriel, no es un metro, es un monorriel que están construyendo en la Avenida Constitución y están utilizando el río como un banco, como patio de materiales, pues. O sea, ahí ponen su maquinaria, ahí hacen las perforaciones de los pilares y es muy triste ver cómo, pues, no pueden intervenir en ese sistema sin alguna sanción. Bueno, finalmente se le preguntó a Cuauhtémoc, integrante de esta Asamblea Ciudadana Un Río en el Río, cuál era el argumento de las autoridades para construir este viaducto vial que, como hemos escuchado en este Con Todo, pues amenaza al río Santa Catarina y con ello todos los beneficios ambientales en esta zona metropolitana, pues ya afectada con mala calidad del aire. Bueno, pues justamente, además de estar informando sobre el impacto ecológico que podría tener este viaducto, también están teniendo que atacar la desinformación dentro de la manifestación de impacto ambiental que sugiere que un viaducto vial va a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero emitidas por los vehículos. Así nos los explica Cuauhtémoc. Justamente se intenta justificar por el actual tráfico, el congestionamiento vehicular que existe en el área metropolitana de Monterrey, pero a la par se trata como de enverdecer este proyecto, diciendo que pues va a dar prácticamente sustentabilidad al Estado prácticamente, y el detalle es de que pues se intenta justificar diciendo que pues se van a generar menos gases de efecto invernadero, pero si revisamos la manifestación de impacto ambiental del viaducto, no existe ninguna modelación ni ningún estudio que venga en esta manifestación de impacto ambiental y que nos aclare los beneficios puntuales que se generarían en materia de cambio climático, específicamente de gases de efecto invernadero. No existe información, el gobierno no la ha mostrado, solamente son discursos de que este viaducto prácticamente eliminará el grave problema de la calidad de aire, que es sistémico, no únicamente depende de un nuevo viaducto, sino pues desde Un Río en el Río creemos de que es vital entender este problema de la calidad del aire y de la movilidad de manera integral, cosa que no se ha hecho. Entonces, pues una de las estrategias que estamos impulsando, además de los comentarios técnicos científicos en la consulta pública del viaducto elevado, pues es justamente impulsar una reunión pública con autoridades y la Semarnat para que esclarezcan toda esta información que no está disponible, porque al final de cuentas quedan en discursos políticos vacíos y no tiene un fundamento técnico-científico. Bueno, pues ahí está esta historia de la Asamblea Ciudadana Un Río en el Río para defender tanto el río Santa Catarina como su vegetación y proponer que en vez de construir un viaducto vial con dudosos beneficios para la ciudadanía, se aproveche el potencial de este servicio ambiental y se haga todo un corredor
biológico, incluyendo el famoso Cerro de la Silla. Gracias por sus comentarios, y quiero recordar que esta historia la decimos gracias a este proyecto llamado Periodismo de lo Posible. Queremos invitarlos a consultar las otras historias porque, es toda una iniciativa de colegas de Ojo de Agua Comunicación, Quinto Elemento, Redes y La Sandía Digital. Son, en su segunda temporada, 8 relatos que componen toda una serie de podcasts. Pueden en sus redes sociales de Periodismo de lo Posible escucharlos. Les contamos ya el caso de Nuevo León, pero en esta segunda temporada hay un caso de la Ciudad de México por el tema de la construcción o modernización del Estadio Azteca, que está absorbiendo agua de los habitantes de la zona de alrededor. También en Oaxaca, en Querétaro, en Yucatán, en Michoacán y en Jalisco hay historias al respecto. Sí, y yo también les quiero recordar que esta asamblea se llama Un Río en el Río, y tal cual tienen una página con ese nombre, Un Río en el Río, en Facebook, y están también invitando a quienes viven allá en Nuevo León, pues sumarse a esta defensa del río. El domingo 27, este domingo, van a tener un evento. Estamos viendo en pantalla una de las imágenes que han difundido en sus redes sociales. Se llama Conecta con el Río. Pues se están convocando en el río Santa Catarina, en Guadalupe, de 9 a 1 p.m. Y justamente recuerdan que se están reuniendo pues después de que el río fue desmontado en 2023, y que eso ha generado pues que varias personas se unan y estén resistiendo por protegerlo, por evitar la construcción de este viaducto elevado. Entonces, para dejarles ahí el dato de las redes.